Muy buenas tardes, estimados estudiantes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy de razonamiento matemático y el tema que vamos a estudiar es series aritméticas y geométricas. Bien, como ustedes ya conocen, una sucesión y una serie son dos cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando la siguiente sucesión: 4, 7, 10, 13, 16, 91, etcétera, etcétera, hasta 91. Esa es una secuencia de números que tienen un patrón determinado, que va de 3 en 3. Pero no me piden hallar la suma. ¿Cuándo se convierte esta sucesión en una serie? Esta sucesión se convierte en una serie cuando ahora ya me piden sumar, ¿sí? En este caso me piden sumar todos los términos. Si yo estoy sumando todos los términos, ahora el nombre es una serie. ¿Quiere decir que los términos de una sucesión se pueden sumar? Claro que sí. Hoy vamos a dedicarnos solo a las series aritméticas y geométricas. También hay otras series que no necesariamente son aritméticas y geométricas. Por ejemplo, la serie de los números cuadrados, de los números cúbicos, los números triangulares, etcétera, etcétera. Hoy analizaremos solo una serie aritmética y una serie geométrica. Recordar que la serie aritmética, en este caso, los términos, ¿sí? Los términos de una serie aritmética, pues están sumando, ¿sí? Una determinada razón, ¿sí? Están sumando una determinada razón, ¿ok? Recuerda, por acá te voy a colocar un ejemplo, solo para recordar, una sucesión aritmética. Por ejemplo, vamos colocando 3, 6, 9, 12. Esta es una sucesión aritmética porque sus términos van sumando de 3 en 3. También puede ir restando, ¿sí? Puede ser suma o resta, ¿ok? Entonces, esta serie la podemos, o esta sucesión la podemos convertir en una serie cuando ya estamos sumando sus términos. Sumamos sus términos, todos los términos, ¿ok? Entonces, para sumar todos estos términos le vamos a igualar una letra S de suma y utilizaremos esta relación, esta fórmula. ¿Qué está involucrado en la fórmula? Está involucrado el primer término, la razón, el término último o enésimo y el número de términos. Estos 4 elementos están involucrados en la serie aritmética. Recordar también que una sucesión aritmética, para calcular el término enésimo, no es más que el primero más n menos 1 por la razón, ¿no? Esa es la forma más conocida, porque también, si ustedes recuerdan, el término enésimo lo calculamos con el T0, ¿sí? Los que recordarán, y multiplicaban n por r. ¿Quién era T0? Era el número anterior, T0, ¿sí? Si recuerdan eso. Y si no, vamos practicando para poder entender este tema. La otra serie que vamos a estudiar es la serie geométrica. Ahora, la serie geométrica, en ese caso, la secuencia de los números uno tras otros se obtiene multiplicando, ¿sí? Multiplicando. Y acá tenemos la serie geométrica. Ahora, en este caso vamos a ver una serie geométrica finita. Quiere decir que hay una cantidad limitada de términos. Una cantidad limitada de términos, donde esa cantidad limitada de términos es por la n. ¿Ok? Primer término, término enésimo, la razón y el número de términos. La pregunta es, ¿cómo calculamos la serie geométrica finita? ¿Cuál será su fórmula para la serie geométrica finita? Recordar lo siguiente, aquí lo voy a escribir, en este caso no está la fórmula allí. Recuerda que para calcular, en primer lugar, el término enésimo, que en algunos casos hay que calcularlo, va a ser igual al primer término multiplicado por la razón a la n menos 1. Con eso calculas el término enésimo. Y para calcular la suma de esos términos es igual al primer término por, y acá vamos a tener una fracción, la razón a la n menos 1, y abajo la razón menos 1. Ahora, en este caso hay que tener en cuenta que la razón debe ser diferente de 1, lógicamente. Y es una serie finita, es decir, se conoce la cantidad limitada. Por eso está la letra n. ¿Ok? También tenemos por ahí la serie geométrica infinita. La serie geométrica infinita. En este caso
Hay que tener en cuenta que es una serie que no me dan una cantidad limitada de términos, es ilimitado. La razón también se encuentra, recuerda que la razón es también ese término que va multiplicando y encontramos la suma. Algo importante, la razón tiene que estar entre 0 y 1. La razón tiene que estar entre 0 y 1, no debe ser mayor de 1. Ahí utilizamos esta serie infinita. ¿Por qué? Son números fraccionarios, por ejemplo, por 1/2, por 2/3, así, de esa manera. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos en este caso la suma de los términos? Esto es sencillo, solamente es el primer término y dividido entre 1 menos la razón, ¿sí? No olvidando pues que esa razón tiene que estar entre 0 y 1, ¿ok? No olvidar eso, que la razón tiene que estar entre 0 y 1. ¿Puede ser negativa, profesor? Claro que sí puede ser negativa, ¿no? Por esa razón el valor absoluto lo utilizamos ahí. Muy bien, entonces con esta fórmula calculamos la suma de los términos de una serie geométrica infinita, ¿ok? Pasamos a la resolución de los ejercicios. Ahí en su librito ustedes lo tienen a la mano. Vamos desarrollando los primeros ejercicios para ir calentando un poco la tarde con este importante tema. Primer ejercicio, dices, el segundo término de una sucesión, vamos escribiendo por acá. El término 2 de una sucesión es 7, de una sucesión aritmética. Y también tengo como dato que el término 7 es igual a 22. Determina la suma de los 100 primeros términos. La suma de los 100 primeros términos no sabemos. Muy bien, por último no sabemos ni el primero ni el último término. Pero con este dato que tengo aquí, que el término 2 y el término 7 me los están dando, puedo calcular en primer lugar la razón y puedo calcular también el primero y el último término. Vamos a ver. Recordar que el término A es igual al término B más A menos B por la razón. ¿De dónde salió eso? Bueno, esto salió de lo siguiente. Te voy a demostrar de dónde salió. ¿Sí? ¿Recuerdas esta formulita? Esta formulita, listo. Entonces lo que yo estoy haciendo es simplemente un cambio, la n por a, el 1 por la b, la n por a y el 1 por la b, ese cambio nada más, es decir que estamos bien, listo, ahí está. Vamos reemplazando. Para mi término a lo voy a colocar como el término 7, ¿sí? El término a va a ser el término 7, por lo tanto yo voy a colocar aquí término 7, término b para mí va a ser el término 2, más a menos b sería 7 menos 2 y la razón que no lo conocemos. Término 7 reemplazamos el 22, el término 2 es 7, 5 por r. Ese 7 pasa a restar, quedaría 15, ¿sí? Porque 22 menos 7 me da 15, es igual a 5r. De aquí hemos deducido que r vale 3. R vale 3. Muy bien, si r vale 3, y yo sé que el segundo término es 7, puedo calcular el primer término, ahí nada más sencillo. Entonces el primer término sería 7 menos 3, ¿no? El anterior, pues. El anterior término primero sería 4. Y con el término primero puedo calcular el término 0, que también lo voy a necesitar. ¿Por qué, profe? Bueno, a mí me gusta hacerlo con el término 0 para hallar el término enésimo. El término 0 sería 1, pues, que es el anterior. ¿Y para qué lo hallo, profe, el término 0? Porque con el término 0 yo puedo hallar, con el término 0 lo que yo puedo hallar es el término enésimo. El término enésimo o el término 100. Vamos a directo al término 100. ¿Por qué, profe, hay el término 100? Porque me piden la suma de los 100 primeros términos. Y ahí lo necesitamos. El término 100 o el término enésimo va a ser el término 0 más 100 por la razón. 100 por r. ¿Verdad? Porque así se calculaba. El término enésimo sería 1 más 100 por la razón, que es 3. ¿Cuánto daría esto? 301. Muy bien. Ahora, profe, ya tenemos los datos. Correcto. Ahora ya tenemos los datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar en la fórmula de la suma. La suma de los 100 primeros términos. ¿Qué decía la fórmula? Que es el primer término
¿Dónde está el primer término? 4. Ubícalo por ahí. Acá está 4. Más el último, en este caso el 100. El término 100. Sobre 2. Por la razón. O por n, perdón. Por n. ¿Sí? Y ahí ya calculamos. ¿Cuánto sería esta suma de los 100 primeros términos? Sería 305 por 50. ¿Por qué por 50, profe? Es que entre el 100 y el 5 y el 2 podemos simplificar, ¿sí? Entre el 100 y el 2 se ha simplificado, queda 50. ¿Cuánto me queda el término o la suma de los 100 primeros términos? Multiplicamos entonces y nos daría el siguiente resultado, ¿no? Ese es el resultado, 15.250, 5 por 5, 25, ya, ahí está. Este es el resultado de los 100 primeros términos. ¿Ok? Ahí está el primer problemita. Vamos con el segundo problema. Tengo una secuencia de 41, 43, 47. Es una secuencia aritmética porque ya me di cuenta que va de 3 en 3. ¿Sí? Ya me di cuenta que va de 3 en 3. ¿Ok? Entonces, si va de 3 en 3, yo puedo observar que la otra secuencia, en el otro lado, también va de... también es aritmética y va de 7 en 7. En la otra secuencia va de 7 en 7. ¿Ok? Muy bien. Ahora, voy a aplicar la propiedad de la suma de los n términos para una sucesión aritmética, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Ahora, pero me falta el último término. En ambas sucesiones me falta el último término. ¿Qué hacemos? Vamos a hallar el Tn. El Tn para la primera sucesión, recuerda que lo hallábamos como... ¿Cómo lo hallábamos? Con el T0. Profe, ¿cuál es el T0? No interviene el T0 en la suma, pero yo lo puedo calcular. 38. ¿Sí? Entonces sería T0 más n por la razón que es 3. ¿Sí? Entonces sería 3n. ¿Verdad? Ya lo dejamos ahí. Para la otra sucesión, el término enésimo, ¿quién sería? El término 0, que sería 4, porque va de 7 en 7, el anterior es 4, más n por la razón que es 7. Listo, muy bien. Estos dos serían los últimos términos de cada serie. Ahora sí aplicamos. Aplicamos para la primera serie la fórmula. Es el primer término más el último, que es 38 más 3n, sobre 2 por la cantidad de términos, que son n. Fórmula para el segundo, el primer término más el último, que es 4 más 7n, sobre 2 por n. ¿Puedo eliminar algo? Sí, puedes eliminar las n y puedes eliminar el 2. Aquí me va a quedar 79 más 3n, y en este lado me va a quedar 15 más 7n. El 3n lo puedo pasar a restar, el 15 también lo puedo pasar a restar, me quedaría 64, y de acá deducimos que n es igual a 16. N es igual a 16 en este ejercicio. Entonces ahí ya tenemos la resolución del ejercicio número 1 y número 2. Pasamos a los ejercicios número 3 y número 4. Pasamos al ejercicio número 3 y número 4. Ahí está. En este caso tenemos, dice el primer problema, el problema 3, la suma de 10 números naturales consecutivos es igual a P. A ver, A, que es el primero, A más 1, que sería el segundo, porque son consecutivos, A más 2, que sería el tercero, A más 3 sería el cuarto, y así sucesivamente hasta el último, que es A más 9, debe ser igual a P. Debe ser igual a P, ¿no? Ahí están los 10 números. Primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el décimo. La pregunta es, calcula la suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos. Los que siguen. Y al que sigue sería A más 10. El que sigue es A más 11.
y el que sigue a más 12, y así hasta el último. 10 me dice. ¿Hasta qué número sería conseguir los 10? Hasta a más 19, ¿no? Porque empecé en el 10. Esto es lo que me están pidiendo, le voy a llamar S. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Muy bien, ahora lo que vas a hacer es una resta. Mira, es un artificio esto. Vas a restar de abajo hacia arriba. A más 10 menos A queda 10. A más 11 menos A más 1 va a quedar 10. A más 12 menos A más 2 va a quedar 10. Y en todos, te das cuenta, va a quedar 10. A más 19 menos A más 9, 10. Y S menos P. ¿Estamos de acuerdo? S menos P. ¿Cuántas veces 10? Recuerda que son 10 números. ¿Sí? Son 10 números. 10 números consecutivos. Es decir, sería 100. El P pasaría a sumar y me quedaría esto. Por lo tanto, vamos ordenándolo. La suma de los 10 números consecutivos siguientes es P más 100. Esta es la respuesta. Como no sabemos P, ahí lo dejamos. P más 100. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho simplemente es una resta de estas dos ecuaciones. Pasamos al problema número 4. Aquí en el problema número 4 quiero explicarte qué significa esta suma, este símbolo. Ese símbolo significa suma. K1 significa que empieza en el 1 y termina en el 25 y la letra K. Esto significa que K va tomando valores desde 1, luego continúa con el 2, luego con el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 25. ¿Ok? Y esto es una suma de números consecutivos o una progresión aritmética de razón 1. ¿Ok? Que nosotros lo conocemos como 25 por 25 más 1 sobre 2. ¿Cuánto me daría entonces el valor de esta sumatoria? Ese símbolo, repito, se llama sumatoria. ¿Cuánto me daría esto? 25 por 13, porque el 3, 26 y el 2 le sacamos mitad. ¿Cuánto me da 25 por 13? 325, profesor. Muy bien. Entonces ahora reemplazamos el valor de f, es la raíz de 6 por 325 más 75. Multiplicas y sumas. Al multiplicar y sumar, esto me va a dar 2025. ¿Sí? Al multiplicar y sumar me va a dar 2025. Lo compruebas y saca la raíz cuadrada. Acá te va a quedar 45. Esa es la respuesta al problema número 4. ¿Sí? Respuesta al problema número 4. ¿Ok? Muy bien. Con esto, nuestro primer videito del día de hoy. Luego estaré enviando la siguiente parte de los ejercicios. Bendiciones.